On ens trobem ara és un terreny que ara podem veure que no hi ha res, però aquí hi havia hagut el que era la fàbrica SEAT. Era una la part de darrere de les últimes tallers que van haver. Aquí hi havia el taller 9 i el taller 7, també el taller 5, i aquesta part més cap aquí el que hi havia era una esplanada on se situaven els cotxes que es feia servir després per als mateixos empleats poder-los comprar. Hi havia una gran esplanada per tot això. Aleshores, doncs, era la part de darrere, que podríem dir, de la SEA, perquè la part de davant estava posada més cap a llevant, que s'entrava per allà, i això anava avançant en mica que s'anava, la fàbrica anava a fer-se més gran per la producció que s'anava fent, doncs s'anava ampliant cap a aquesta banda. I aquesta banda va ser l'última que tenia la SEAT, abans no va sobrepassar el carrer que teníem aquí darrere. Per tant, ara estem en una situació on, ja dic, hi havia el taller 9, el taller 7 i també darrere del taller 5. I l'esplanada dels cotxes que s'hi posaven. I a més també hi havia l'aparcament dels treballadors, perquè esclar, tothom venia en cotxe. Aleshores veníem per aquest carrer d'aquí i entràvem, i tot això també era un pàrquing per als empleats de SEAT. D'aquesta manera, doncs, tots aquests grans terreny que tenim aquí ara, que no hi ha res, era tot SEAT. Había 3 turnos. Uno era el turno de mañana, que se entraba a las 6 de la mañana, por lo tanto, los autobuses que venían de la Plaza de España, donde normalmente todo el mundo venía en autobús, porque los que tenían coche al principio eran muy pocos, y que toda la gente subíamos en autobuses que se cogían en la Plaza de España. Entonces el primer turno empezaba a las 6 de la mañana, hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde esa misma gente tenía que salir, y había todo de autobuses que los recogían y nos llevaban a la Plaza de España. A partir de entonces venía el turno de tarde, que empezaba a las 2 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche. Por lo tanto, otro tumulto de gente que cogía autobuses y llegaban a la entrada, que ahora está situada en la parte más allá. Y también había el turno de noche, menos gente, pero también ocurría en el turno de noche. O sea que habían 3 turnos, unos se turnaban unos con los otros. La llegada de gente era muy especial, porque yo recuerdo al principio de todo que como todo eso eran campos, y la SEAT pues había ocupado una de las partes de campos de labor, que entonces eran muy ricos en esta zona, pues cuando se hicieron las viviendas SEAT, mucha gente venía a la fábrica a pie. ¿Y qué ocurría? Que había una de las casas que veían que había gente ya de buena mañana, a las 5 de la mañana, que había todo un montón de gente que pasaban deprisa, y uno de los propietarios pues dijo, pues voy a montar un barrio aquí. Y lo que hizo pues esto, venía la gente, pasaba por ese sitio, y entonces allí pues se servía o café con leche, o café, o un carajillo. Luego pues los autobuses de regreso, había como una especie de cuneta, que mucha gente que venía de campos y que eran labradores, resulta que veían en aquel trozo que había entre la cuneta de la calle y la riera que pasaba junto, pues aprovecharon para plantar tomates o plantar alguna cosa. Y era muy típico ver que allí al lado del autobús mucha gente se quedaba allí trabajando como payeses que habían sido anteriormente. La SEAT era pues como una ciudad, efectivamente, porque desde que se inició la construcción y se hicieron los primeros coches, en 600, en 1400, pues entonces aquello pues fue lo primero, y alrededor de todo eso se formó un conjunto de personas que con vivienda SEAT éramos como si fuera una ciudad aparte, era distinto de Barcelona, o sea, ibas tú a otra ciudad. Tú mismo parece que estés en otro mundo. No era lo mismo que antes, que todo eran campos labrados, que veías casas de payés. Ahora no, fíjate lo que ves.
ves camiones, ves aquí edificios que antes no existían, todo eso es nuevo, es como si me hubieran cambiado el tiempo de todo y es increíble porque podemos ver incluso el puerto que antes estaba reculado hacia aquella banda y ahora lo ves que llega hasta aquí mismo, y depósitos y grúas, cosas impensables en aquella época cuando todo eso se disfrutaba como si fuera un campo. El trabajo que yo consistía precisamente como, digamos, jefe de personal del área, ya me era a mí ya bastante dificultoso y forzado, porque se desplegaron los primeros paros. Primero fueron paros reclamando mejor salario y reclamando más prima. La prima era un salario que dependía del rendimiento de los trabajadores. Se medía el rendimiento y en función, si se llegaba a una cuota más alta del 100, se pagaba una prima completa. Si no llegabas al 100, se pagaba menos, había un decalaje. Entonces no estaban de acuerdo con esto, de la forma en que se medían los tiempos para los rendimientos, y hubieron paros. Estos paros ya en aquella época ya se contactaron con los ya dirigentes sindicales que ya nacieron entonces, la CGT, la UGT y comisiones obreras. Y entonces ya habían paros que luego se convirtieron en huelgas, y que eran normales dentro de aquel periodo de los años 70, que no solamente era SEA, sino otras empresas. Pero yo lo viví muy de cerca porque venían a quejarse delante de nuestras oficinas, yo como representante entonces, que ellos querían que yo era la empresa, que era simplemente un trabajador más, pero que de alguna forma tenían que venir allá a protestar. Yo les decía muchas veces a los mismos sindicatos y compañeros que yo conocía, que eran también amigos míos, les decía: oye, yo soy un compañero más contigo, la única cosa que quiero es que comprendáis que también estamos todos a favor de que tengamos mejores condiciones de trabajo y de salario, por lo tanto no puedo estar en contra, pero lo que sí puedo estar en contra es que no hayan disturbios o que no haya violencia. Eso es lo que yo aspiro, porque en algunos sitios sé que tiraban tornillos, se tiraban piezas contra las oficinas y todo. Yo logré que eso no pasara en mi taller, en combinación con los demás que eran sindicatos, hablando con ellos, al menos nos sacaban de la oficina, pues, me empezaban a chillar, nos sacaban de la oficina, nosotros normalmente salíamos, no teníamos que discutir nada, y después volvíamos y no pasaba nada. Simplemente fueron unos años, aquellos poco tiempo, fue cuando ya murió Franco también, fue una época de muchas cosas de estas, de paros, de huelgas. Entonces es cuando uno de los grandes paros que hubo, nos desalojaron a todos, porque ya no había forma de trabajar en la empresa, todo estaba parado. En uno de esos paros, o de esas huelgas, ocurrió que entró la policía, y entonces ya yo no estaba entonces en el taller de prensas, pero resulta que, claro, no fui testigo directo, pero sí de todos los compañeros que luego estuve hablando con ellos y fueron, porque entraron allí y hubo un enfrentamiento de policías y los obreros del taller. Dicen que lanzaron también piezas, pero la policía entonces empezó a disparar y cayó un compañero, Antonio, que teníamos un cartel puesto de allí, que falleció por los disparos a la policía. Fue muy trágico, eso todavía sublevó más a la gente, pero fueron unos años aquellos que fueron bastante malos.